Ave María Purísima, sin pecado concebida. Está muy bien entender el sentido del trabajo, ser laboriosos, ser generosos, pero cuando se empieza a vivir para trabajar, esto ya no está tan bien. Es preciso entender aquello que decía con cierto sentido del humor Pascal: toda la desdicha de los hombres proviene de una sola causa: no saben permanecer en reposo en un cuarto. Es que se da un peligro muy actual, el abandono del silencio y el abandono de la vida interior, esa incapacidad también para darse un buen descanso y todo cambiarse por actividad que muchas veces se va haciendo frenética y termina desgastando, termina quitándole el sentido a las cosas. Frente a este desafío, San Juan Pablo II, cuando preparaba a la cristiandad para el tercer milenio, él decía: es importante que lo que nos propongamos con la ayuda de Dios esté fundado en la contemplación y en la oración. Todo, los apostolados, los proyectos religiosos, pero también familiares, sociales, todo se tiene que fundar en un pensamiento, en la contemplación de la naturaleza y en la contemplación de los misterios de Dios, buscando la voluntad de Dios sobre las cosas. Continuaba Juan Pablo II: el nuestro es un tiempo de continuo movimiento que a menudo desemboca en el activismo, con el riesgo fácil del hacer por hacer. Tenemos que resistir a esta tentación buscando ser antes que hacer. Recordemos a este respecto el reproche de Jesús a María: tú te afanas y te preocupas por muchas cosas, y sin embargo solo una es necesaria. Esta gran visión de San Juan Pablo II, y cómo nos advertía, precisamente por no hacer caso a esas advertencias y las de tantas personas sabias, es que muchos se van enfermando o se les va enfermando el alma por exceso de trabajo, muchas veces por necesidad o por una aparente necesidad, pero no saben poner freno cuando es preciso ponerlo, no saben decir que no cuando tal vez podían hacerlo. Y así es que muchos psicólogos advierten de peligros que van viniendo, se van suscitando por este exceso de trabajo. Por ejemplo, se sigue trabajando, pero fatiga y desgano. No es solamente el cansancio de una jornada intensa. Se va pasando de ese cansancio al agotamiento, como que las baterías ya se van gastando. Pero por otra parte, la persona siente que no puede detenerse, o en el fondo no quiere detenerse, no quiere encontrarse con la verdad de las cosas o la verdad de sí mismo. Y en el fondo es más cómodo seguir este desgaste y hasta esta incomodidad. Otra consecuencia que dicen: la falta de eficacia, porque es paradójico, pero el exceso de trabajo lleva también a la improductividad. La pérdida de intensidad, la pérdida de concentración, la pérdida de amor en las cosas que se hace, va llevando a que se hagan las cosas por cumplir. Esto también da lugar a otro peligro: el automatismo y la pérdida de significado. Hay momentos en que ya no se sabe para qué se está moviendo tanto y para qué tomó otro trabajo más, cuando en realidad no hacía tanta falta. Pero es trabajar y trabajar. Y todo esto se va involucrando, se va transformando en una gran rutina, pero que llega un momento en que la persona se pregunta: ¿para qué es esto? ¿Para qué vivo? ¿Para qué tanto esfuerzo? Esto deriva también en problemas de salud. No es solamente el cansancio, la falta de horas de sueño, sino esta actividad frenética, nervios permanentes, ansiedades, perplejidades. Todo esto va dando problemas gástricos, problemas circulatorios, problemas de hipertensión,
y tantas cosas más. Pero sobre todo, lo que señalan, aún con una mirada muy humana, muchos psicólogos, es como por este exceso de trabajo se van deteriorando las relaciones. Y acá me quiero detener un poco más. Por una parte, las relaciones sociales, familiares, afectivas. Claro, falta tiempo para conversar, falta tiempo para escuchar y falta ánimo para hacerlo, falta capacidad de concentración para escuchar una larga conversación del que lo necesita. Me falta tiempo para visitar un familiar enfermo. Encima, como tal vez tengo buen corazón, pero me persigue en la conciencia esa sombra, deberías visitar a esta abuela tuya o esta tía que está enferma, y lo voy postergando, la actividad no me lo permite hacer, o creo que no me lo permite, pero soy yo el que no tomo una decisión y digo, bueno, hoy la visito, o mañana visito a esta persona, aunque sea 15 minutos. Mientras no tome decisiones así, la actividad frenética se adueña de mi vida y me puede terminar deteriorando y desgastando esas buenas relaciones familiares. Por eso es preciso tomar decisiones, frenarse, dejarse iluminar por Dios en la propia conciencia. El que es de la luz va a la luz, decía Jesús a Nicodemo. Bien, hagamos un momento de silencio. En esa luz de la conciencia me tengo que dar cuenta, no puedo seguir postergando esta conversación o esta visita a un amigo o a un familiar enfermo. Y lo mismo en los momentos que tu hijo necesita, que tu esposa, que tu esposo, que tu madre, tu padre necesitan. Aprender a decir, hoy comienzo, aunque sea unos pocos minutos, pero ya es un comienzo. Pero principalmente, y donde vemos más la consecuencia de este exceso de trabajo o de este activismo, es cómo se deterioran las relaciones con Dios y cómo eso me termina dañando el alma. Lo vemos en el mismo Evangelio. Los apóstoles son amigos de Jesús, lo aman, lo acompañan muchas veces, pero les cuesta un poco la oración. Más de una vez Jesús ha tenido que arrancarlos de la multitud, dice el Evangelio, para llevarlos a reposar, a conversar entre ellos y a rezar. Pero especialmente se ve en el huerto de Getsemaní. Ahí Jesús les pide compañía y les pide que se fortalezcan, pero se duermen. No fueron capaces de acompañarlo a Jesús una hora. Jesús lo reprocha. Y se da aquello que Monseñor Fulton Sheen decía, la sustitución de la vida interior con la acción. La sustitución de la oración con la acción. Resulta que Pedro, por ejemplo, no rezó cuando debía rezar. No se fortaleció. Ahora que lo vienen a aprender a Jesús. Pedro, que ama a Jesús, en un ímpetu generoso, trata de hacer algo por él. Saca la espada, le corta la oreja a Malco, el servidor del sumo sacerdote. ¿Y para qué? Actividad frenética. Es una imagen, un ícono del activismo. Un activismo vacío, sin sentido. Jesús no necesita de cortadores de orejas. Necesitaba de un amigo que lo acompañase en silencio. Y necesitaba que el que iba a ser su vicario, el jefe visible de la iglesia, se fortaleciese en la oración. Y Pedro se durmió cuando debía rezar. Esta actividad no servía. Jesús lo frena, devuelve esa oreja milagrosamente a su lugar y Pedro finalmente sucumbe a la tentación. Jesús le había dicho, velad y orad para no caer en la tentación. No veló, no rezó y sucumbió. Y eso es lo que tantas veces nos pasa. Nos lamentamos. No, pues yo quería hacer las cosas bien, yo quiero vivir mejor la vida de gracia, pero no pongo estos medios fundamentales. Más lectura, más silencio, más oración. Otro ejemplo
que nos pega a todos. El cardenal Comastri, que fuera vicario general de la Ciudad del Vaticano, cuando era joven sacerdote, ahí por los años 70, 1969, 70, a toda costa quería hablar con la Madre Teresa de Calcuta. La admiraba mucho. Finalmente se encuentra con ella y quería hacerle unas preguntas acerca del servicio de caridad que ejercía la Madre Teresa. La Madre Teresa directamente le pregunta al entonces padre Comastri: ¿y usted cuántas horas al día reza? Quedó un poco avergonzado el cardenal Comastri, y después se repuso y dijo: bueno, en realidad rezo la Santa Misa, rezo el breviario, la liturgia de las horas y el rosario, que me lo enseñó mi madre, lo rezo con mucho amor. Y como él mismo reconoce años después, medio como sintiéndose un héroe, porque en aquellos tiempos tan conflictivos para la Iglesia, rezar el rosario, rezar la liturgia era una gran cosa. Al menos a él le parecía una gran cosa. Pero dice Comastri que la Madre Teresa clavó en mí aquellos ojos llenos de luz y de amor y me dijo: no basta con eso, hijo mío, no basta con eso, porque el amor no puede reducirse al mínimo indispensable. El amor exige el máximo. En ese momento es como que no entendí las palabras de la madre. Y trató de justificarse diciendo: madre, yo en realidad lo que le quería hacer eran unas preguntas sobre su ejercicio de caridad, que me interesa. Pero dice, el rostro de la madre se volvió severo y la madre me dijo con voz firme: ¿cree usted que yo podría vivir la caridad si no le pidiera cada día a Jesús que llene mi corazón de su amor? ¿Cree usted que podría recorrer las calles en busca de los pobres si Jesús no comunicara a mi alma el fuego de la caridad? Me sentí muy pequeño. Y la madre, más todavía, insiste: mire el Evangelio, mire cómo Jesús tantas veces se frena en hacer más caridad para dedicarse más tiempo a la oración. O mejor dicho, la caridad la ejercita a través de la oración. ¿Sabe por qué? Dice la Madre Teresa: para enseñarnos que sin Dios somos demasiado pobres para ayudar a los pobres. Sin Dios somos demasiado pobres para ayudar a los pobres. Cuenta el cardenal Comastri que la madre le pidió, más que le pidió, casi le exigió: prométame que al menos va a hacer todos los días de su vida media hora de meditación, además de las otras oraciones. Lo prometió. Y dice el cardenal que hoy puedo decir que esto salvó mi sacerdocio. Bien, ¿a cuántos? Un rato más de oración, un rato más de lectura nos puede salvar el sacerdocio, la vida religiosa, la vida familiar, o salvarnos de tomar una decisión impetuosa, sin sentido. Por eso, hoy es el momento, un poco más de lectura, un poco más de oración, frenar un poco esos ímpetus y frenar y enfrentar valientemente el activismo. Firmes en la fe.